9 de la mañana, 35 minutos. El aumento de la tarifa de UTE, aumento mayor del que se esperaba, y la reducción de la tarifa de ANCAP, de los combustibles de ANCAP, una reducción menor de la que se esperaba, dejaron instalada la polémica la semana pasada. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó el Poder Ejecutivo para estas decisiones? Le trasladamos esta pregunta al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremerman, que está con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. No, por favor, es un gusto. ¿Cuál fue la decisión del gobierno en este sentido? Bueno, primero, en el caso de UTE, nosotros habíamos trabajado junto con UTE y el Ministerio en la parte de la Dirección Nacional de Energía, en las tarifas, con el cálculo que hacemos siempre, ¿verdad? O sea, cuál es la proyección de la demanda que va a tener el país, cuál es el régimen de lluvias, y por otro lado, cuáles son entonces las fuentes de suministro de energía que se van a utilizar. Eso es lo que da normalmente el costo de generación que tiene la energía eléctrica. Y como se viene transformando activamente la matriz energética, cada año esto supone, bueno, un cálculo distinto que nos viene dando en ese sentido con una baja de generación. Así que, como usted me preguntaba, ¿cuáles fueron los criterios? El primer criterio, el que se deduce de la parte energética, que implicaba un aumento del 3,9% para este año, teniendo en cuenta que la inflación se estimaba alrededor del 9%. Esto significa una rebaja real del 5%. Luego, de acuerdo a lo previsto por las leyes, siempre esto se discute, lógicamente, entre el Ministerio de Referencia, que es el Ministerio de Energía y Minería, y el Ministerio de Economía. Una vez calculado la relación que le hacía entre oferta y demanda previsto para este año con una hidraulicidad media, y ese valor del 3,9%, se discute entonces cuál es el valor con referencia a la tarifa con el Ministerio, y ahí tenemos la idea o el hecho de tener un aumento mayor, contemplando esa difícil trilogía, pero que se ha venido trabajando con mucho sentido común, entre déficit fiscal, inflación, ¿verdad? Y en este caso no entra, pero el tipo de cambio. De ahí surge entonces el pedido de un aumento del 6,9%, que nosotros manejamos y tiene que ver que lógicamente que mantener esa trilogía que decía anteriormente con respecto a las cuentas nacionales. De ahí surge también utilizar algunos criterios de eficiencia energética, porque obviamente un aumento mayor del previsto, aparte del previsto inicialmente o del que las fuentes energéticas implican, por otro lado tiene como elementos un mayor costo en los bolsillos, pero además desde el punto de vista productivo un mayor costo en la competitividad. Y por ahí entonces surge la intención de aplicar o extender un plan que se había tenido en julio del año pasado, como ustedes recordarán, cuando hicimos la disminución de las tarifas energéticas. Con respecto a ese plan, extenderlo, había sido propuesto por el Exportador en su momento y trabajado junto con la Cámara de Industria, extenderlo por el muy buen resultado que tuvo en cuanto al tema de que aquellas empresas que tuvieran eficiencia energética podían beneficiarse de una disminución de sus cuentas energéticas adicionales a través de un descuento comercial en la energía consumida. Ministro, básicamente lo de UTE, ¿no? ¿Había visiones distintas a la interna del gobierno sobre este tema? Sí, claro, había visiones, pero desde el punto de vista que siempre se discute cuáles son los porcentajes que corresponden en un caso y en otro. Desde el punto de vista de la política energética, evidentemente el 3,9 era el valor que, como decíamos, implicaba tomar en cuenta los gastos de generación, teniendo en cuenta la demanda esperada del año, ¿verdad? Incorporando por ahí la transformación de la matriz energética, también los costos que hubieran habido, aumento de sueldos, demás, etcétera, ¿no? Había lógicamente la visión de economía que otras veces ha sido, siempre la discutimos y se llega a un consenso luego, ¿verdad? Como en el caso del punto de que partimos de elementos diferentes, pero como charlábamos algunas veces, en el caso de que
hubo que no subir las tarifas poniendo el Ministerio de Economía o rentas generales en general dinero por el tema de que la sequía impulsaba la inflación, ¿verdad? Y bueno, en ese caso uno entiende que, claro, hay variables más generales, por eso en su momento se habló de una visión integral. Hay variables generales que hay que tratar de contemplar que ninguna se dispare, ¿verdad? En este caso, obviamente, las cuentas fiscales. En el caso de ANCAP, ¿el criterio fue similar? En el caso de ANCAP, el criterio fue similar, sí. Parte de una diferencia que tiene que ver con adecuar la paramétrica, también estimar lo que es la proyección de futuro de dos variables, que son el precio del petróleo, ¿verdad? Se estimó en $60, básicamente el barril. En ese momento estaba por ese valor y además se esperaba y se espera algún rebote, pero de todas maneras se estimó en $60, algún rebote de los 50 que ahora alcanzó, ¿verdad? En $60 el barril y 24 pesos con 30, 24 pesos con 30 el valor del dólar. Y allí también se hizo la adecuación de costos que año a año las distintas empresas públicas, privadas o por distintos motivos tienen. Entonces, al llegar a eso, se llega a una paramétrica determinada que implica un criterio de disminución que podía haber sido mayor del que fue efectivamente. Ahí también luego de la propuesta y la conversación entre ANCAP, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Economía y Finanzas, llega entonces a un valor algo menor, teniendo en cuenta una mayor transferencia para las cuentas nacionales, ¿verdad? Puede llamarse... Se aplica allí también un criterio de diferenciar, por los mismos motivos que sea anterior, viendo de que la disminución era menor, digamos, de lo que las cuentas técnicas energéticamente podían dar, un criterio de diferenciar el gasoil de la nafta por el tema productivo. Claro. Si uno sigue su explicación, entiende que esto es un ajuste fiscal. No, yo creo que, bien lo decía el vicepresidente Astori el otro día, no se trata de un ajuste fiscal, ni mucho menos, sino se trata... Está bien, pero usted explicó que el caso de UTE, el caso de ANCAP... claramente, sí, en cualquiera de los casos no hay ajuste fiscal, porque ajuste fiscal implica otro montón de temas. Bueno, está bien. Solo bajar o aumentar las transferencias, como explicaba anteriormente, durante tanto ANCAP como UTE en su momento. ANCAP es el caso más claro, que la gente lo recordará, que durante 8 meses del año pasado se prefirió no aumentar los valores de los combustibles, bajando por lo tanto entonces lo que era desde el punto de vista de las cuentas fiscales, ¿verdad? Teniendo el petróleo en valores muy altos, bueno, andaba siempre arriba o por alrededor de entre 100 y $110 y el dólar muy alto. Y en este caso, lo que se trata son de que las tres variables que le decía, o sea, lo que es el déficit fiscal, lo que es la inflación y lo que es el tipo de cambio, que ahora se deslizó más rápidamente, ir controlando uno tras otro, ¿verdad? Dentro de valores equilibrados. Está bien, pero son criterios... Esto es la política, digamos... El criterio fiscal es un criterio que excede a las propias empresas, es un criterio... Sí, totalmente, por eso le pregunto si no puede considerarse un ajuste fiscal. En realidad lo que se quiere es recaudar más para rentas generales, no para UTE o para ANCAP. No, claramente lo que se trata en este caso es, después de ajustar los números de proyección, se trata obviamente de lograr mayores resultados efectivamente para rentas generales, pero eso es lejos de cualquier ajuste fiscal que se pueda considerar. ¿Es correcto utilizar las empresas públicas así, con este criterio? Yo creo que es correcto en ese sentido, no es utilizar las empresas públicas, en las empresas públicas lo que proyectan y acuerdan cuáles son sus inversiones, que han sido muy importantes en estos años, y bueno, en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, van a seguir siendo importantes los años venideros. Lo que se proyectan son las inversiones, los resultados, y en definitiva luego hay un tema de menor o mayor transferencia en este caso, que tiene que ver, que a veces ha sido muy baja, ¿no? Contemplándose cuáles son el hecho de que no se transfiera a los precios problemas conjunturales como fueron la sequía o altos precios del petróleo. En los dos casos se da. Y en otro sentido, bueno, tenemos aquí el otro uso de tratar de contemplar siempre que el país, la estabilidad que necesita es
de manejar las variables adecuadamente. Es muy difícil llevar a valores óptimos todas las variables, sino lograr un compromiso adecuado entre ellas, ¿no? Ministro, usted había anunciado el año pasado una rebaja en la tarifa de UTE de 5% y había dicho además que a fines de 2015 se tenía que alcanzar una reducción de la tarifa. Estoy leyendo una nota de La República del 3 de septiembre, del 20 al 25%. ¿Cómo se explica ese anuncio de septiembre con el contexto actual? Sí, correctamente. El hecho es que la visión de septiembre, que es la misma, ¿verdad?, que la que mantenemos, está basada en lo que son los resultados del plan energético que se acordó en el 2010 entre todos los partidos políticos y que luego se fue implementando. Y ese plan energético fue sustituyendo, aumentando la generación de energía. Recordemos que hubo un momento en donde la generación de energía era insuficiente o prácticamente había que comprar al exterior, ¿verdad?, muchas cantidades de energía en momentos de baja lluvia, y bueno, hemos pasado a un aumento importante de la generación energética y hemos pasado también a una diversificación de las fuentes de energía, ¿verdad? Sí. Y dentro de ese esquema es fácil comprender los números en líneas generales. Y ahora después vamos a la segunda parte de su pregunta. Pero la primera es, ¿por qué visualizar esos porcentajes de reducción en los costos de la generación? Porque básicamente Uruguay mantuvo durante mucho tiempo una matriz energética primaria, o sea, sumando todo, eléctrica más combustible, basada mayormente en el petróleo y en segundo lugar en una gran porción en energía hidroeléctrica. Cuando las lluvias son razonables, la energía hidroeléctrica es barata. Cuando faltan lluvias o cuando no son suficientes para generar toda la demanda que ha venido creciendo de la mano del crecimiento del poder adquisitivo de los uruguayos, bueno, entonces hay que recurrir a petróleo, y si no, a compras del exterior. Si uno maneja números, la energía hidroeléctrica se permite generar quizás a $10, un poco más. La energía del petróleo, en este caso viene bajando obviamente por los costos del petróleo, pero siempre han dado en los $90 el megavatios, y bueno, en la energía que se compró del exterior anduvo entre 250 y más de $300 el megavatio. Al sustituir al agregarle otras fuentes energéticas y sustituir mucho petróleo a esta altura por energía eólica, energías limpias, importante desde el punto de vista también de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero fundamentalmente del precio. El precio de la energía eólica se compró a 60 y pocos dólares, $63 más la paramétrica. Se comprende que agregando energía de biomasa, que anda un poco más, pero de todas maneras son valores más bajos, toda la media de la matriz energética tiende a bajar en promedio. Cuando uno toma varios años, no un solo año, porque un solo año puede ser de más lluvia, menos lluvia, ¿verdad? Puede ser de variación en los precios internacionales, etcétera. Cuando uno toma varios años, lo que ocurre es que la nueva matriz energética tiene una reducción fuerte del petróleo, un incremento fuerte en lo que es energía eólica, en el próximo gas natural, y un mantenimiento prácticamente de la misma cantidad de energía generada a través de fuentes de agua, o sea, hidroeléctricas. Cuando uno hace ese promedio de costo de generación baja en los valores que preveíamos. Fíjese que la previsión inicial que teníamos, que mencionaba de UTE y la Dirección de Energía, era del 3,9, o sea, 5 puntos menos que la inflación. Cuando nosotros hacemos ese cálculo, lógicamente tenemos que tener en cuenta cuánto es el costo de generación, el cual es el costo sobre el cual está la base. Claro. Luego vienen las transferencias, que en un momento pueden ser más y en otros momentos puede ser menos, pero lo que es indudable que el costo energético de Uruguay va a la baja, y esto se comprueba vez por vez, digamos, ¿no? Ahora, todo ese trabajo que usted señalaba y que ha sido reconocido además de distintos ámbitos, que le ha dado al país cierta independencia en el cambio de la matriz energética y además cierta modernidad, ¿no se ve desprestigiado de alguna manera por este tipo de decisiones políticas y no técnicas? No, yo creo porque que uno dice, bueno, el eso país ha hecho un gran esfuerzo, fue una bandera del Uruguay de los últimos años, el cambio de la matriz energética, y después, en definitiva, cuando hay que ajustar la tarifa, se la ajusta con un criterio político y macroeconómico y no con el criterio de efectivamente técnico de la producción de la energía.
Sí, yo no creo que sea un tema de prestigio lo que le ha coincidido en este caso. Básicamente ha coincidido lo que es un momento en que venimos bajando la energía con un tema de equilibrar las cuentas fiscales, ¿verdad? O un mayor equilibrio, digamos. Y un país tiene que ser equilibrado, básicamente, como antes tratamos de evitar y se colaboró entre los ministerios en tratar de evitar una mayor inflación, que es un efecto muy negativo, no solo para la población, sino para la posibilidad de los negocios, ¿verdad? Las nuevas inversiones. Bueno, ahora se trata de evitar, obviamente, un desequilibrio importante, cosa que se hace porque está claro que las medidas se toman en ese sentido. Claro. Y se viene caminando en ese sentido. Ahora, entonces, desde una visión lo que permanece constante es que la política energética ha tenido sus resultados permanentes y que por encima de ese una mayor o menor transferencia, dados los momentos, básicamente se tenga que dar, como dije, dado momentos donde no hubo transferencia cero, al contrario, desde el gobierno central se prestó a UTE en su momento, en el momento de la energía, ¿verdad? De la sequía, que implicó que la energía de UTE tuviera que comprarse en el exterior o fuera generalmente petróleo. Bueno, estas son variantes que van a irse dando siempre, pero la tendencia, lo permanente y estructural que uno tiene es lo que preveíamos en ese artículo que usted decía, o los cálculos que hicimos hace poco, es la baja en el factor energético. ¿Usted cree que se va a llegar al final de 2015 con una rebaja del 20 al 25%? Bueno, es difícil predecirlo. La respuesta contundente es sí en el costo de generación. Obviamente esto depende solo de una cosa, de que los tiempos de inauguración de los nuevos parques eólicos, que ya inauguraron muchos el año pasado, sigan dándose en los tiempos que están previstos. Ahora, y lo mismo con los parques fotovoltaicos. La respuesta indudable a la generación es, como veo trabajando a UTE, a sus técnicos, sus mandos medios, a su presidente, lo veo tan directo en cuanto a lograr cumplir con todos los planes, los 23 parques eólicos, la cantidad de biomasa que ya disponemos en el país, que la respuesta contundente es sí. Ahora, ¿cómo se transmiten en tarifas? Obviamente tiene que ser una tendencia a la baja, pero bueno, hay otros factores, como vimos la macroeconomía que usted mencionaba, que tienen su importancia, ¿no? Ahora, ¿se arrepiente de haber hecho ese anuncio entonces en septiembre? No, porque no es diferente de lo que ahora en enero decíamos, como decía, y hasta el hecho de que el otro día, bueno, en el Consejo decidimos nosotros presentar junto con los otros ministros del ramo, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Y OPP, el punto. Entendemos claramente de que la tendencia no, lo logrado desde el punto de vista de generación energética es un valor a la baja y que vicisitudes del punto de vista macroeconómico son muy importante. Pero esas vicisitudes ya existían en septiembre, ¿no? Muchísimo, sí, bueno, pero cómo se manejan, digamos, en ese sentido no se visualizan claramente. O sea, el punto es que lo que nosotros veíamos claramente es, y lo vemos todavía, es el costo de generación va a la baja y eso en algún momento se transmite a lo largo de las tarifas, que momentáneamente o por un tiempo o haya oscilaciones alrededor de eso. Bueno, este es un factor que va a ir dependiendo de múltiples temas. A veces fue la lluvia, como decía, y a veces es en este caso la necesidad de las cuentas nacionales, ¿no? Ministro Alejandro Rodríguez, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Usted cómo anda? Bien, muy bien. Esta decisión de ajuste tarifario en UTE puntualmente motivó que por primera vez en este gobierno, por primera vez en lo que va de este gobierno, el Sindicato de Trabajadores, AUTE, emitiera declaraciones en contra de lo que es el criterio de ajuste de tarifas. Sí, y yo los entiendo porque yo mismo inicialmente, como usted me preguntaba recién, su compañero, estábamos más por el 3,9, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente porque como empresa pública y como Ministerio de la Energía y como Ministerio de Industria en la parte de competitividad, la tarifa del 3,9 tenía todos los elementos. Primero, cálculo técnico; segundo, disminución de 5% con respecto a la inflación, ¿verdad? Por lo cual nos quedábamos más satisfechos y no hubiera hecho cambios sobre ese tema. Pero bueno, el planteo
es que hay que considerar el país en general, así se hizo de parte de los Ministerio de Economía y lo entendimos. Lo que sí quedamos es en un planteamiento referido a los temas, como ya les comentaba al principio, de eficiencia energética. ¿Qué le dijo Casaravilla? ¿Ha conversado en estos días, luego que el Ejecutivo resolvió que el ajuste sea de 6,9? Sí, Casaravilla, no solo hemos conversado con el presidente de UTE, sino que al principio con el planteo inicial del informe de UTE de 3,9%, ¿verdad? El pedido que se hizo, bueno, eso implica una transferencia del orden de los 400 millones de dólares, lo que está previsto, ¿verdad? Cada punto de tarifa, cuánta transferencia implica, y por lo tanto eso fue lo que emitió, lo que se conversó con UTE y con el presidente, ¿verdad? En ese sentido la conversación fue clara, digamos, ¿no? Para UTE y para el Ministerio también, el valor del aumento desde el punto de vista energético podía ser 3,9, pero bueno, había políticas nacionales y se calculó por cada punto de diferencia cuánto es lo correspondiente en el cambio. Dado el valor total de las tarifas, es fácil deducir que cada punto de diferencia es el orden de 15 o 17 millones de dólares, ¿no? Ya hace algunos meses se había dicho que es muy difícil que en el balance de 2014, en el caso de ANCAP, no se pueda salir de los números rojos. ¿Cómo estaría esa situación en ANCAP y por otro lado en UTE? Bueno, en ANCAP, como usted bien decía, tuvimos con ANCAP manteniendo durante muchos meses en la situación inversa, ¿verdad? A lo que se decía de las cuentas nacionales, ahí jugando en contra, digamos, de la situación fiscal, claro, pero a favor de la inflación, de no aumentar la inflación. Tuvimos muchos meses sin aumentar y por ahí las cuentas, uno de los motivos de los números rojos en ese sentido. Está claro de que el hecho de que, como se explicó, los stocks que tienen las empresas, los inventarios que tienen las empresas hacen que no se transmita tan rápidamente lo que son bajas que en las bolsas son instantáneas prácticamente, ¿no? En las bolsas de valores y demás. Cuando se comienza a dar la disminución, comienza a bajar el precio de compra de los inventarios y llegamos a fin de año con un valor de alrededor de $80 el barril, ¿verdad? Quiere decir que hubo una disminución a lo largo de los meses, compensada o más que compensada por el aumento del dólar, que en aquel momento subió del 21,75 hasta alcanzar valores de 24 que no estaban previstos en la paramétrica, ¿verdad? Por lo cual, durante varios meses la situación de ANCAP más bien fue de equilibrio, más que nada, de recuperación de esas pérdidas iniciales, ¿verdad? Entonces, con esta nueva paramétrica lo que se pretende ya es una situación de reflejar realmente una situación que cambió mucho a lo largo del año y por eso los nuevos precios. Ministro, le agradecemos mucho estos minutos. No, por favor. Muy Muchas amable. gracias a ustedes. Roberto Kreugermann, el ministro de Industria, Energía y Minería.